Jungkook cuidó a Jimin y le mandaba comida. Hablemos de este momento en la transmisión en vivo, donde Jimin contó cómo Jungkook le preparó una comida especialmente para él. Esto comienza cuando Jimin dice: como estaba en la artillería, a menudo tuve que dormir dentro del cañón de autopropulsado durante el entrenamiento. No era un lugar limpio, pero por alguna razón dormí muy bien allí. Y entonces Jungkook me envió arroz en bolsa que él mismo preparó. Solo lo mezcló todo junto. Estuvo realmente delicioso. Jungkook con una sonrisa confirma esto diciendo: cierto, cierto. Le añadí mayonesa adentro. Jimin recuerda este momento con una sonrisa. Sobre todo recuerda que el lugar no era tan limpio, pero la comida de Jungkook estaba deliciosa y en esas circunstancias en las cuales él se encontraba, eso lo ayudó a disfrutar más, a poder sobrepasar esto que estaba enfrentando en ese momento. Esto no solo es el esfuerzo físico de soportar el entrenamiento, sino son acciones cotidianas y llenas de intención que demuestran lo mucho que se cuidan el uno al otro. En esencia, nadie podría cuidar de Jimin mejor que Jungkook, y al mismo tiempo, nadie cuidará mejor de Jungkook que Jimin. Esta reciprocidad en el cuidado no se limita únicamente al aspecto físico, sino que está cargado de una comprensión profunda de lo que el otro necesita, de lo que lo sostiene y fortalece. Jungkook también expresó en la transmisión en vivo lo claramente orgulloso que estaba de Jimin. Incluso se refirió a él como un as por todos sus logros dentro del ejército, reconociendo como siempre su esfuerzo, disciplina y dedicación. Jimin, por su parte, no solo acepta ese reconocimiento, sino que también deja en claro que siempre está al pendiente de Jungkook, y que también Jungkook hizo mucho dentro del ejército. Y es aquí donde viene otra historia, porque él también habló sobre el trabajo de Jungkook en la cocina. Y es aquí como nos damos cuenta cómo ellos siempre logran halagarse el uno al otro, y también sobre la preocupación de Jimin por Jungkook. En la transmisión, Jimin dijo: Jungkook, tú también fuiste realmente genial. Usabas esa pala enorme para cocinar, ¿verdad? A lo que Jungkook confirma diciendo: sí, una pala, la pala enorme para cocinar. Jimin confiesa: intenté usarlo una vez para ayudar, pero no pude sacar nada correctamente. A lo que Jungkook dice: hay un truco, se aprende sobre la marcha. Es aquí donde Jimin confiesa lo siguiente: quería ayudar a Jungkook con su trabajo, así que me uní a un sistema llamado Apoyo en la Cocina, ayudas en la cocina durante una semana. Y lo hice una vez. Fue muy difícil. Definitivamente, cada uno tiene su área donde se desempeña mejor. A lo que Jungkook responde: en realidad, me gusta cocinar, así que me venía bien. Jimin dice que antes de eso, él tenía la loca idea de que quizás ser soldado de cocina sería más fácil, pero después de intentarlo, nunca volvió a ofrecerse como voluntario, simplemente se dedicó a sus tareas. Dijo que Jungkook no tuvo ni siquiera un fin de semana libre, a lo que Jungkook lo confirmó, y Jimin le dijo: realmente trabajaste duro, en serio. Mirando hacia atrás, nada de esto fue fácil, dejando en claro que para ambos todo este proceso
fue diferente y para nada fácil, lleno de desafíos y de cosas a las cuales ninguno estaba acostumbrado. Pero tenerse mutuamente, poder apoyarse el uno al otro, fue lo que los mantuvo de pie, logrando cada uno desempeñarse correctamente en sus respectivos trabajos. Ahora, muchas personas están confundiendo esto, diciendo que Jimin y Jungkook no estuvieron juntos. Aclaremos en algo corto. Ambos compartieron la misma base, la misma unidad, pero dentro de ella desarrollaron actividades diferentes. Pero como lo dijeron ambos, Jungkook quiso apoyar a Jimin en su actividad, dándole comida y cocinando para él, llevándole algo que él hizo con sus propias manos para asegurarse de que Jimin estuviera muy bien alimentado y cuidado. Por otra parte, Jimin, al saber que Jungkook se destacaría en lo que es cocina, quiso apoyarlo inscribiéndose una semana ahí para ver qué tan difícil era el trabajo de Jungkook. Y al descubrir que efectivamente era algo complicado, no hizo más que halagarlo. Nos reconforta saber que ambos estuvieron el uno para el otro. Ahora hablemos de otro momento. Recordemos un momento coqueto y desinhibido que Jungkook se mostró en todo el IVE, una faceta que sorprendió y encantó a todos los que lo vieron. En la transmisión que hicieron junto con Jimin, cabe destacar después de salir del servicio militar, nos dimos cuenta que Jungkook se mostró más atrevido, más lanzado, sin poder evitar acercarse y poner sus manos en Jimin con una naturalidad que solo refleja la confianza y el vínculo especial que tienen. La manera en la que lo miró, con una mezcla de admiración y complicidad, deja claro que Jimin tiene a su fan número uno en Jungkook, alguien que no solo lo admira, sino que también disfruta exponerse mutuamente en situaciones que los involucra a ambos, como si quisiera mostrarle al mundo lo que comparte con Jimin, sin miedo ni tapujos. Sin embargo, aunque en esta ocasión Jungkook quiso ir un paso más allá, Jimin, con esa delicadeza y control que lo caracteriza, supo poner un freno a esos impulsos, marcando límites de manera sutil pero firme. Este juego de acercamiento y pequeñas bromas entre ambos evidenció la dinámica tan especial que tienen. Pero vayamos desde el inicio. Jimin dice: definitivamente te has vuelto más descarado. Fue realmente difícil. Ahí es donde Jungkook pone una queja, pero Jimin lo para, diciéndole: tú eras el que hacía eso todos los días. Jungkook contraataca diciéndole: no, tú eras el que lo hacía todos los días. Jungkook continúa diciendo: yo decía, vamos a ducharnos, y tú seguías ahí tumbado sin ni siquiera cambiarte. Mientras tanto, yo te esperaba y de repente ya estabas cambiado y todo. Tú eras el que siempre estaba tumbado. A lo que Jimin responde intentando defenderse, imitando las palabras de Jungkook y también los gruñidos en forma de frustración que hacía, prácticamente por no tener la atención de Jimin. Incluso dice que él le dijo en más de una ocasión que no debería hablarle así porque era su mayor, causando risas entre ambos. Jungkook simplemente dice: no diré nada, a lo que Jimin responde, intentando como provocarlo: la gente necesita ver tu verdadero yo, necesita conocer tus verdaderos colores.
A lo que Jungkook dice como retándole, mi verdadero yo debería decirlo. Jimin inmediatamente lo frena, diciendo, paremos aquí. Luego es como si se retractara de lo que está diciendo y le dice, ¿estás seguro? ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, a decir lo que Jungkook iba a mencionar hace algunos momentos. Jungkook, con una seguridad, le dice, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Quieres intentarlo? Jimin le pone un alto. Siento que si llegamos ahí, se va a complicar para los dos. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué es eso que Jungkook iba a revelar que podría ponerlos en aprietos a ambos? ¿Realmente es tan fuerte? Porque recordemos que anteriormente en una llamada con J-Hot, cuando ambos todavía estaban cumpliendo con su servicio militar, Jungkook dijo que no podrían contarnos todo lo que hacían en el ejército porque nosotros no podríamos soportarlo. Pero conociéndolo, hará alguna transmisión en algún momento donde estoy segura que lo podrá contar, porque cuando se trata de Jimin, Jungkook intenta presumir todos los momentos que comparte con él.